El presente video de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, de la Escuela Profesional de Arquitectura, está realizado con la intención de profundizar en el tema de epistemología del Tahuantinsuyo, para lo cual tenemos la presencia del magíster Ciro Marín Benítez, autor del libro Filosofía del Tahuantinsuyana. Voy a empezar con las preguntas, magíster. Para que una ciencia sea segura, confiable, fidedigna, ¿en qué nos fundamentamos? Bueno, cuando nosotros desarrollamos lo referente a la filosofía, tenemos que considerar de que la filosofía como disciplina general, totalizadora o universalizada, hace un estudio de todo lo existente, de todo lo real y todo lo que tenemos como conocimiento. Entonces, la filosofía estudia también las ciencias, porque las ciencias muchas veces de repente tienen ciertas limitaciones, de repente también pueden tener ciertas desaciertos o también problemas. Entonces la filosofía tiene que hacer un estudio y este estudio se le llama epistemología. Entonces, ¿en qué nos fundamentamos? Nos fundamentamos justamente para que la ciencia sea confiable, sobre todo las ciencias, formales, se recurren a ellas para que sirvan como soporte a otro tipo de conocimientos. Pero aquí existe una problemática desde el punto de partida, porque las matemáticas no siempre van a ser aplicables a todo el conocimiento científico. Entonces, las ciencias primeras se les considera a todo aquel conocimiento que se les pueda considerar como confiable. Por ejemplo, un directo sustento de ellos es, por ejemplo, la física. Entonces, ellos se respaldan en las matemáticas, o sea, en las formas que éstas tratan. Entonces, no solamente la física, tenemos también, por ejemplo, la química, y vamos a tener también de repente la biología, que se fundamentan propiamente en supuestos matemáticos. Pero las ciencias sociales más bien difieren de esto, porque las ciencias sociales no se pueden matematizar. Entonces, por ello se les pone, ¿no es cierto?, la denominación de que son ciencias fácticas, porque son de hecho. Entonces, para nosotros tener un conocimiento bastante confiable, tenemos que fundamentarnos en las matemáticas. Y las matemáticas se fundamentan siempre en lo que son los axiomas y lo que son los teoremas. ¿A qué lo llamamos axiomas? Axiomas, nosotros se consideran verdades seguras, confiables, verdades absolutas. Por ejemplo, ¿qué es un axioma? Si yo digo, que el todo siempre es mayor que las partes, entonces es una verdad que nadie lo puede refutar. Y quien empezó primero fue, ¿no es cierto?, según el conocimiento de Euclides, de que planteó 5 elementos que él lo considera en su obra. Y esos elementos nos plantean 5 formas, digamos, de verdades totalmente seguras. Dentro de ello vamos a ver de que un primer planteamiento, ¿no es cierto?, dice que si yo tengo un punto A y un punto B, entonces si lo uno esto voy a tener una recta. Entonces esto es un conocimiento seguro. Por lo tanto, esos son los axiomas, o sea, aquellas verdades que no pueden ser rechazadas o refutadas. Y el otro aspecto es los teoremas. Los teoremas se consideran aquellas verdades que estas más bien sí pueden ser verificadas, sí pueden ser analizadas. Entonces, dentro de ello consideramos, por ejemplo, a los argumentos lógicos. Entre ellos sí se puede recurrir a un tipo de análisis y no es, digamos, como los axiomas, ¿no? Son diferentes. Magíster, ¿qué opinión le merece el conocimiento de la deducción e inducción en el Tahuantinsuyo? Bueno, en comparación con Occidente, este tipo de conocimientos de repente no lo tenemos, digamos, formulado o escrito o plasmado en algún tipo de placas, códices o lo que fuere. Pero ustedes saben que cuando aconteció la invasión en el Tahuantinsuyo, lo que llegaron pues han destruido en su totalidad todo lo que es ese tipo de información. Llámese escritos, llámese placas, llámese quipus y todo eso, han sido destruidos, o en todo caso han sido de repente comercializados, porque hoy en día tenemos referencias de ello, porque existen también algunos museos privados donde existen los quipus, pero sin embargo aquí en nuestro museo no lo tenemos. Entonces, no se tiene información suficiente sobre esto, porque con la invasión esto ha tenido de repente resultados muy desastrosos, porque los que han venido son pues gente de la peor calaña, ¿no es cierto?, y ellos no apreciaban el conocimiento desarrollado en esta cultura. Entonces no tenemos las pruebas materiales para afirmar sobre esto si existía
digamos, los planteamientos sobre la deducción y la inducción. Pero nosotros podemos recurrir de repente a una prueba bastante, confiable, referente a que por qué hubo conocimientos diferentes desarrollados. Por ejemplo, las matemáticas. En las matemáticas siempre se deduce, ¿no? Y también se induce. Y en el desarrollo de otro tipo de conocimientos científicos, llámese fácticos o sociales, como es más conocido, entonces en ellos nos van a reflejar de que sí hubo un conocimiento bastante desarrollado. Por ejemplo, la economía. La economía se requiere, ¿no es cierto?, que se tiene que respaldar en el conocimiento lógico. Entonces, la economía ha sido bastante desarrollada en la cultura tahuantinsuyoana porque era una economía eficiente, ¿no es cierto? No es como en la actualidad que nosotros, en cuestiones económicas, en cuanto a nuestra riqueza, bueno, padecemos y adolecemos de muchas cosas. Creo que estamos viviendo en una época de extrema pobreza en la mayoría, digamos, de los ciudadanos peruanos, y sin embargo en el Tahuantinsuyo, si nosotros contrastamos esto, no se daba, ¿no? Porque había, las condiciones económicas suficientemente, consideradas humanas, porque todos tenían, no había hambruna, y sin embargo eso nos reflejaría de que sí hubo un conocimiento de carácter deductivo e inductivo, que es donde se respalda, ¿no es cierto?, el conocimiento fáctico. Gracias. ¿En qué se fundamenta la epistemia tahuantinsuyana y esta cómo se aplica en el plano de las ciencias sociales? Bueno, el conocimiento tahuantinsuyano, habíamos mencionado de que tiene sus principios, ¿no es cierto?, en el conocimiento de lo que es el cuadrado y su diagonal. Esto todavía va a tener un fundamento anterior, ¿no es cierto?, en la Cruz del Sur, y ello va a trascender, por supuesto, al plano de las ciencias sociales. En las ciencias sociales, por ejemplo, para demarcar el territorio del Tahuantinsuyo, hace mención, ¿no es cierto?, a Tahuantinsuyo, que significa los 4 estados del imperio, o sea, Tahuantinsuyo. Entonces, esto no fue, digamos, una decisión de repente aventurada o arbitraria, ¿no?, sino tiene un fundamento que tiene su apoyo en el cuadrado y su diagonal. O sea, este conocimiento del cuadrado nosotros lo vamos a poder ver en diferentes puntos de lo que era el Tahuantinsuyo, por ejemplo, empezando de Cusco, que era el punto central, vamos a ver en el Tiahuanaco, y también vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, en Chapín de Huántar, en Nazca, en Paracas, y en fin, este conocimiento se ha prolongado a diferentes puntos, llegando por el norte hasta la zona, ¿no es cierto?, de los aztecas, de los chibchas, y al sur tenemos, empleando este mismo conocimiento, a lo que actualmente, ¿no es cierto?, son lo que es los mapuches, lo que es el territorio chileno en la actualidad. Entonces, este conocimiento vamos a poder encontrar de que ha sido graficado, y ustedes podrán encontrar en el libro de que todo esto que se menciona está también presente en las gráficas correspondientes. Entonces, eso nos indica de que el cuadrado, o sea, y la derivación de esta, la chacana, ha tenido repercusiones bien consolidadas en el plano de las ciencias sociales. Entonces, empezábamos, ¿cierto?, de que el Tahuantinsuyo, o sea, en su trazo político o en su trazo territorial, vamos a ver de que estaba dividido en 4 suyos. Eso tiene como principio el cuadrado. Y vamos a ver también de que si nosotros analizamos más profundamente, los incas habían considerado de que ya en el Tahuantinsuyo propiamente, después las partidas o los puntos de inicio de los caminos que partían a cada suyo era uno solamente. Entonces, ahí tenemos también 4 caminos. Y también si nosotros seguimos profundizando este tipo de investigación, cuentan las crónicas de que en cada suyo había, ¿no es cierto?, 4 curacas. O sea, siempre tomando como referencia el cuadrado. Y vamos a ver que cada curaca tenía 4 asesores. Y si nosotros nos remitimos mucho más antes todavía, digamos, a un comentario mítico, los mitos dicen, ¿no es cierto?, que los que fundaron el imperio eran 4 hermanos Ayar. Entonces, si nosotros vemos y somos más acuciosos en nuestros análisis, vamos a ver de que el 4 siempre estaba presente en el Tahuantinsuyo, y por lo tanto eso se ha aplicado en las ciencias sociales. Pero su punto de partida originaria es pues en las matemáticas, porque están aplicando o respaldándose en lo que es el cuadrado y su diagonal. Y su diagonal va a ser representada, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a ver en diferentes obras presentadas, sobre todo por escritores o investigadores extranjeros, de que mencionan permanentemente lo que es la diagonal, o lo que se ha denominado lo que es el
A ver, el Kapañán, ¿no es cierto?, nos va a decir de que está diseñado en una forma diagonal. Entonces, si nosotros somos más reflexivos, vamos a darnos cuenta de que siempre se está presente en el conocimiento general lo que es el cuadrado y su diagonal. Entonces, vemos claramente de que al plano de las ciencias sociales también ha tenido, ¿no es cierto?, este efecto o esta aplicación del cuadrado y su diagonal. Gracias. Magíster, ¿qué contraste existe entre los axiomas tahuantinsuyanos y los axiomas occidentales? Bueno, el primer personaje que diseñó o formuló los axiomas en Occidente fue Euclides. Entonces, estos axiomas datan, ¿no es cierto?, más o menos de unos 160 años antes de nuestra era. Entonces, es donde Euclides formula 5 elementos. De esos elementos, el quinto estuvo, digamos, con una configuración bastante dudosa, porque en realidad eso se ha detectado ya en las postrimerías, o sea, a inicios del siglo o de la época moderna. Quienes descubren esto fueron pues Riemann, y también el otro fue Lobachevsky. Entonces ellos formulan de que estos axiomas no estaban bien formuladas, y por lo tanto, imagínense, ya en la época posmoderna, bueno, a inicios de la época posmoderna o a términos de la época moderna, recién se dan cuenta de estos errores, porque presentaban, ¿no es cierto?, curvaturas de lo que es de carácter positiva y negativa. No era, ¿no es cierto?, como lo estaba afirmando él. Entonces, este planteamiento referente a axiomas desde el punto de vista occidental tienen errores, o sea, no estaban bien formulados, sobre todo el último elemento de Euclides. Entonces, en tanto, en la cultura tahuantinsuyiana tiene sus propios axiomas, ¿no es cierto?, donde se parte de postulados propiamente de carácter geométrico, donde vamos a ver el cuadrado y su diagonal. Esto es muy importante porque nos apoyamos en planteamientos de otros occidentales, mientras el cuadrado y su diagonal se manejaban, con 4000 años antes de nuestra era. Mientras tanto, quien formula o hace referencia sobre el cuadrado o el conocimiento del cuadrado en Occidente es Platón. Platón ha mencionado, ¿no es cierto?, en la República, precisamente en el Teeteto, hace mención al cuadrado, donde dice que el cuadrado, o mejor dicho, el conocimiento del cuadrado, ¿no es cierto?, el conocimiento del cuadrado del hombre solamente se merece o el hombre es digno de tal nombre cuando conoce el cuadrado y su diagonal. Entonces hace mención, ¿no es cierto?, sobre cómo fue diseñado el templo de Poseidón, empleando el cuadrado y su diagonal, y esto fue decreciendo progresivamente, y al final eso ha dado lugar a que los occidentales figure o plasmen sus conocimientos del cuadrado, pero con un tiempo reciente, porque Platón vive, ¿no es cierto?, 350 o 400 años antes de nuestra era. Entonces, en cambio, en la cultura tahuantinsuyiana se conoce ya con mucha anterioridad, o sea, 4500 años antes. ¿Por qué? Tenemos referencias sobre esto. Si nosotros, manipulamos la Cruz del Sur, o sea, esa constelación de la Cruz del Sur, si nosotros ponemos el brazo mayor de esa cruz y el brazo menor, vamos a ver que si hacemos juegos geométricos, vamos a tener nosotros el cuadrado y su diagonal. Esto fue propuesto, ¿no es cierto?, por el Gamauta Carlos Villavillena, que en sus textos nos va a hablar con más precisión sobre esto. Entonces, porque hay signos muy importantes sobre ello, porque si nosotros fuésemos más profundos en nuestra investigación, vamos a encontrar en la zona de Quenco, en Cusco, de que hay no graficado, sino, digamos, representado, pero en piedra, el cuadrado. Pero de manera equivocada, de repente los arqueólogos o los guías turísticos nos dan una información distorsionada sobre esto, porque nos dicen que es un templo. O sea, lo que tienen es un enfoque de carácter religioso, porque no es ningún templo, sino era, digamos, un recinto donde se hacía estudios astronómicos. Entonces, ese cuadrado va a estar mucho más antes representado en los Mochica, y de ahí vamos a ver el cuadrado que está graficado en las Pampas de Nazca, que en la actualidad los especialistas en este tipo de materias no lo han informado como debía de ser, porque siempre nos dan un tipo de información de repente que no es la debida, porque nos han dicho o nos han brindado siempre las figuras, por ejemplo, del mono, del colibrí, de la garza, de la araña y otras que de repente, por supuesto que expresan también un conocimiento matemático, pero no nos han dicho que ahí existe, ¿no es cierto?, el cuadrado graficado claramente con lo que es su diagonal.
Entonces, en el texto ustedes van a encontrar de que ese tipo de conocimientos referidos al cuadrado y diagonal figuran en las pampas de Nazca. Y eso, si lo detallamos o si lo graficamos progresivamente, vamos a tener o vamos a llegar a dar esa figura geométrica que se llama la chacana, y por lo tanto tenemos demostraciones suficientes para confiar en ello. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias. Sin duda alguna sus respuestas nos ayudarán a entender un poco más acerca del episteme en el Tahuantinsuyo. Muchas gracias por su tiempo, Mauricio.